Bien, entonces ahora vamos a ver la unidad número 2 que se llama funciones. Va a haber un examen, participación, pero participación llámese tareas, ejercicios, asistencia y un trabajo de investigación. 45, 40, 90 y 10, 100, ok. Ahí está. ¿Cómo vamos a evaluar? Este trabajito lo van a hacer en esta semana, o sea, de hoy hasta el martes que nos veamos. Y en publicaciones, ahorita les paso lo que van a hacer. Y ahorita espero antes de irnos de clase, pues más o menos sale un detalle. Unidad 2. Funciones, ok. Si se fijan en el título, en el primer título del temario, se llama definición de variable, función, dominio y rango. Entonces, pues eso vamos a ver esas 4 definiciones para dar entrada a lo que es funciones. Entonces, ponga como título, bueno, subtítulo, el título son funciones, este subtema se llama definición de variable, función, variable, coma, función, coma, dominio y rango. Pongan ahí variable, punto y seguido. Vamos a definir variable. Cantidad que se suele denotar por una letra en las ecuaciones algebraicas. La X, ¿verdad? Es la que más utilizamos como variable, pero puede ser cualquiera. A, B, incluso en fórmulas de áreas manejan otro tipo de variables, ¿verdad? Para llamar la base, la altura, le llaman B, A. Sí, pero aquí comúnmente en el álgebra o en el cálculo utilizamos la X. Ok, y lo segundo concepto es, vamos a ver qué es una función. Le ponen función, punto y seguido. Es caracterizada con el símbolo f y variable x, por ejemplo, ven que no la ponen así, f de x. De hecho, ya ven que las funciones pues son normalmente así se representan gráficamente, y a la f, ya ven que cuando se trata de funciones, la hacen así como si fuera el gráfico, ¿no? Entonces hacen la f como más curviada, entonces le llaman como un símbolo, pero es una f y que se refiere a función, ¿sí? Y dice, punto ya seguido, dice, todo proceso definido que relaciona un número o cantidad con uno u otros más, se le considera una función, o bien se le considera como una relación entre los elementos de un conjunto de entrada, entre paréntesis dominio, y los de otro conjunto de salida, y entre paréntesis rango, o contradominio. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero vamos a ver la definición, bueno, eso que nos están diciendo, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué conjunto? Entonces, una función, una cajita aquí, que es mi función. ¿Sí? Si ustedes le ponen función, eso nos da a lo que se refiere a una función matemática, ¿verdad? En términos de matemáticas. Pero también función en términos no matemáticos, o sea, en diccionario, como literalmente, función. ¿Qué entienden por función? A un despachador. ¿Cuál es tu función? Ah, no, pues mire, yo... Algo que Lo que está hace, no, realizando. maestra. ¿Eh? Algo que está realizando. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es mi función? Oye, no, pues mi función es supervisarlos y si no lo hacen, le pongo tachita. Mi función. ¿Cuál es tu función? Ah, no, mira, cuando llegan, yo lo que hago esta operación o hago este procedimiento y luego ya lo mando acá. ¿Sí? Es un proceso, es algo que van a hacer. Pero esa función o ese procedimiento, eso que van a realizar, tiene una entrada a esa función o proceso. O sea, a lo mejor, oye, mi función es esta, pero yo necesito esperar que ellos me manden la información para yo trabajarla. O necesito, así como en la maquila, ¿no? Necesito que ellos pongan la tapaderita para yo poner el otro, ¿no? Sí, pero mi función es esta. ¿Y qué recibo? Ah, con lo que recibo voy a trabajar.
sea, así son las funciones. Y esto es en términos matemáticos, pero claro que todas estas matemáticas se trasladan a la vida cotidiana de cualquier ingeniero. De cualquiera más, y contadores, y gestores, y administradores y demás. Yo suponiendo tengo 5x menos 3. Esa es mi ecuación, esa es mi función. Quiero que me multiplique a la entrada que me den, me haga esa ecuación, 5x menos 3. Entonces aquí tengo los datos de entrada. Y los datos de entrada son las x. Es mi variable independiente. Acuérdense que la x es la variable independiente. Es independiente, esa yo se la doy. Yo le digo qué datos meta. Si no depende de alguien más, no depende de otra función. A eso se refiere independiente. ¿Sí? Yo mismo le doy 3, menos 5, o los datos que uno requiera. ¿Sí? Y esas funciones deben tener una salida. Una función, así como recibe, tiene que darme algo, si no, no es una función. ¿Sí? Tiene que relacionar algo con otra cosa. Entra el dato, se hace la operación y vámonos, ¿verdad? Hay una salida. Si aquí entra, dice x vale 2. Ok, mira la función, 5 por 2, se hace toda la operación, 5 por 2, 10, menos 3. Ah, ok, ¿sabes qué? La salida es 7. Las salidas son las y o las f de x. Acuérdense que esto es igual a eso. Lo podemos interpretar como y o bien f de x. Pero si no, lo tenemos que grabar, que es lo mismo. ¿Ok? Muchos libros, muchas partes lo manejan así y otros así. Voy a ponerle las dos. Entonces, por ejemplo, y es igual a 7. O bien, f de x es igual a 7. Son las salidas. ¿Sí? Ya son los resultados de la función en juego aquí. Vamos a ver ahora lo que es dominio, que estamos viendo definiciones de algo sencillo. Ahorita ya nos adentramos un poquito más. Conjunto de todas las entradas posibles. ¿A qué se refiere? Fíjense, dice conjuntos. ¿A qué se referirá entradas posibles? Acuérdense que estas son las X y acá f de X o bien las Y, ¿verdad? Tengo esta función, 4x más 3. Obviamente tengo que conocer mi función, ¿sí? O la función que se va a desempeñar. ¿Por qué me dice dominio conjunto de todas las entradas posibles? O sea, las imposibles no, ¿verdad? Para esta función. Si yo le digo x es igual a menos 3, entra 4 por menos 3, más 3, menos 12, más 3, menos 9. Entonces de y es igual a menos 9, ¿verdad? O sea, mi salida. Entra un menos 3, hace su función, la cambia, la opera y te da un resultado. ¿Sí? ¿Hay alguna entrada que yo le dé a X? O 0, o 1.000.000, que no me vaya a ser posible esta función. No, ¿verdad? O sea, cualquier número. Entonces, yo conozco la función y el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles a mi función. Entonces, mi dominio, que son las X, pero el dominio es el rango que yo le digo, ya sea en términos de programación, al que va a utilizar el programa. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí mi dominio sería de menos infinito a infinito, ¿sí? O sea, aquí todas las entradas son posibles. Y hacemos entradas a números. Desde acá hasta acá lo entro y me va a dar una salida, ¿sí? Entonces, en términos de programación o de sistemas, si tú haces un sistema, un programa, pero tú vas a dar indicaciones, tú necesitas entrada. La suma de dos números. ¿Qué necesitas entrada? Conocer A y B. Oye, dame A, 4. Dame B, 6. Y ya hacen la suma, ¿no? La suma es tal. Pero necesitas datos de entrada, ¿verdad? Para poder realizar ese proceso o ese procedimiento o arrancar el programa. O bien a veces se dan instrucciones. Oye, ¿sabes qué? Nada más puedes, como entradas posibles o dominio, nada más puedes meter números del 1 al 9. ¿Sí? En términos de algún tipo de programa,
que se hacen restricciones. Entonces, aquí, para esta función, el dominio de mis entradas posibles son todos los números habidos y por haber. Pero, vamos a ver otra función. Ok, voy a quitar esto. Tengo raíz de x. Es una función. Y es igual a raíz de x. ¿Verdad? Es una ecuación. Ahí está. Sencilla. ¿Sí? Si yo digo, ok, x, le voy a dar como entrada 2. ¿No? Viene. ¿Cuánto es la raíz de 2? 1.41. No, y pues ya me da y es igual a 1.41. Bien. Si yo le doy como entrada 0, a ver, háganlo en su calculadora, saquen su calculadora. Si le ponen ustedes raíz de 0, ¿qué les da? 0. 0, ¿verdad? La raíz de 0 es 0. Es 0, es 0. El 0 es permitido y es un número real. Que a veces nos asustamos si es 0, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Es 0. Y si te da la computadora, la calculadora 0, es 0. ¿Sí? No es que esté mal. Ok, bien. ¿Qué pasa si yo a x le doy menos 4? Y viene aquí y pone x vale menos 4. A ver, pónganle raíz de menos 4 en su calculadora. ¿Qué les da? Marca como error. Error. Marca como error. No te marca 0, ¿verdad? Ni te marca nada. Te dice error. Es un error matemático. No, eso no existe. Y es como si entrara a tu programa algo y lo va a tronar. En cuanto le metan ese dato, va a tronar tu computadora. Ya no corrió ese programa. Ya, ahí quedó. O se cicló, ¿no? Sí, lo salen las letritas así, ya no sabe ni uno ni cómo acabar, ¿no? Ese ciclo, ¿no? Es un error. Va a tronar. Esa función, ese proceso, ese procedimiento, ya sea temperaturas, cuando lo pasa uno de manera aplicación, ¿sabes qué? Si le das más de cierta temperatura, esa función va a tronar. O se va a quemar el circuito, se va a quemar el capacitor, o se va a quemar la computadora, el procesador. Entonces, en este caso, como quien dice la función tronó, hay un error, ¿sí? Oye, pero pues es que yo metí menos 4, pero pues es que, ¿cómo iba a saber yo a lo mejor? Que las raíces no hacen números negativos. Ah, no puedo sacar la raíz de un número negativo. Ah, bueno, pero para eso está el dominio de mis entradas posibles. ¿Pero qué es el dominio? Yo te voy a dar el rango de los valores que sí puedes tomar y no va a tronar esta función. De eso se trata el dominio, ¿sí? De que yo pueda tomar valores y que no pase eso y me marque error. Porque es como si tronara ahí la función, el procedimiento, lo que se esté haciendo. Y no debo permitir eso. No debo permitir que pase algo así. Entonces, por eso se llama dominio de todas las entradas posibles. Y yo no le puedo dar entrada a un número negativo porque no es posible esa entrada. Porque es una raíz. Estoy viendo mi función. Y yo ya sé, o debo saber, ahí lo tienen que ir poniendo a un ladito en su formulario, restricciones para dominios, o sea, para las funciones. Y la primera que nos debemos de fijar, que trae restricción, son las raíces. ¿Sí? En cuanto yo vea en una ecuación una raíz, debo acordarme de que las raíces no aceptan números negativos. Y debo acordarme que en mi dominio los debo de excluir. ¿Verdad? Si yo le voy a decir, ¿cómo sería mi dominio? ¿Cómo sería mi intervalo? Para yo decirle a esa persona que está metiendo los datos, oye, ¿sabes qué? Nomás puedes meter números de aquí a aquí. ¿Cómo se lo decimos de intervalo? ¿Cómo le digo cuál es el dominio para esta función? ¿Cómo sería mi intervalo? ¿Cuáles números? Ustedes díganme cuáles números puedo tomar. Maestra, ¿sabe qué? Para esa nomás meta de aquí a aquí. Se pueden los Pero puros números naturales positivos, ¿no, maestra? ¿Sí? ¿Cómo se lo digo? Un de intervalo 0 a de 0 infinito. a infinito. Pues un intervalo de 0. Ese es mi dominio, de 0
a infinito, con corchete, ¿verdad? Porque puedo tomar el 0, porque la raíz de 0 es 0. Sí está permitido, entonces por eso le pongo corchete, le estoy indicando, ¿sabes qué? De 0 a infinito es el dominio. ¿Qué es el dominio? Tu conjunto de todas las entradas posibles. Como diciendo, de todas las que no te va a fallar la función. Pero si le metes algo que yo no te estoy diciendo aquí, eso, porque aquí en la computadora y en China y donde quiera, se va para el sistema o el programa o lo que sean que estén haciendo. En cuanto vengan esos errores. ¿Verdad? En raíces. Vamos a ver la otra. Entonces, este sería como quien dice para raíz el dominio, ¿no? De restricciones en cuanto a raíces. ¿Qué tal? Divisiones. Las divisiones es otra restricción, ¿sí? En que debemos de fijarnos. Entonces, una es la raíz y otras son las divisiones, ¿no? O llaman funciones racionales o divisiones. Si yo a X le doy entrada de 3, 3 entre 3, la salida es 1, ¿no? Si la entrada le doy un menos 3. Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Si le doy 3, me da 1. Y si le doy menos 3, me da menos 1. Y el dato que yo le dé va a salir, ¿no? Aunque le dé a lo mejor un negativo muy grande. Si le pongo 0, ¿qué pasa cuando ponen 3 entre 0? A ver, háganlo esa calculadora. ¿Me da 0? 3 entre 0. Sale error. Da error. Y eso lo tenemos que tener aprendido desde hace mucho, ¿no? Que todas las divisiones con denominador 0 es indeterminado. Así le decimos matemáticas. Es indeterminado, no existe. Está mal, es un error. ¿Se puede cualquier número? Nomás el 0 no. Hasta puede ser el 0.001. El número más pequeño, ¿verdad? Al 0. Y se va a hacer. La única restricción es el 0. ¿Cómo le dices en términos de intervalo en mi dominio que agarre todos los números excepto el 0? Menos infinito e infinito. El 0 no lo puedo agarrar y si le pongo así, si le estoy diciendo que lo agarre, ¿cómo le digo que no? Que sí todos, pero el 0 no. Mayor que 0, infinito. De menos infinito a 0, uniéndolo de 0 a infinito. De menos infinito a 0, ¿y qué me indica el paréntesis en 0? Que no tomo el 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando es paréntesis dice, no se toma el 0. Eso es en intervalos, en dominios. Dice, y de 0, que tampoco tomes el 0, a infinito. O bien, X no pertenece a 0. Es decir, toma todo a excepción el 0. Pero en modo de intervalo, como se ven dominios y vemos en ecuaciones, sería de esta manera. Porque a veces vemos nomás así los paréntesis, pero acuérdense que en paréntesis, en intervalos y todos estos temas, indica los valores que tomo. Pero si es paréntesis, no se toma. Entonces aquí estoy diciendo que no se toma el 0. Nada más el 0, pero puede tomar el 0.0. Porque dicen, bueno, ¿y por qué no le pones de menos infinito a 1? No, habrían pensado unos. ¿No? Y de 1 a infinito, pues no, porque entre 1 y 0, en ese rango, en una recta numérica, ustedes saben que hay infinidad de fracciones. Está el 0.001, el 0.021, bueno, infinitas. Entonces yo no puedo excluirlas porque esas sí las puede tomar. No, pues uno le ponemos el 1. Por eso se usa el paréntesis para incluir o no incluir y agarrar desde el tope hasta que todo se pueda tomar. Sí, por eso se utiliza esta manera y el corchete y el paréntesis. Entonces, esta es la forma de decir, agarra todo, nada más el 0 no. Para lo que es divisiones o funciones racionales. O sea, en cuanto veamos una división, luego debemos de acordarnos de que simplemente no se nos tiene que hacer 0 el denominador. Esta parte, ¿verdad? Debe ser distinta, no debe ser 0. Y aquí le pueden poner el intervalo este.
Menos 0 a 0, ¿cómo se especifica el dominio? ¿Sí? Ahí va a estar en bonito, porque yo aquí soy desesperada. Entonces, nada más necesito que esto no sea 0, pero a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Y es igual a 3 sobre x menos 1. ¿Cuál es su dominio? Ah, bueno, en cuanto veo una división, digo, ah, caray, yo sé que esto no debe ser 0. Si a x vale 1, 1 menos 1 me hace 0, ¿verdad? Entonces x no puede valer 1. Nada más. Puede valer todo, pero ¿sabes qué? 1 no. Es el único, ¿verdad? Dato que me va a hacer 0 abajo, cuando vale 1 por la resta esta. Entonces aquí sería, bueno, entonces el dominio para esta sería de menos infinito a 1, sin tomar el 1, y de 1 a infinito. Puedes tomar todos los que quieras, nada más que el 1 no, porque el 1 te va a hacer 0, y esa cosa no va a funcionar. Esta ecuación en cuanto la metas, va a tronar si le metes un 1. ¿Sí? A lo mejor después, ahorita la podemos hacer al tanteo o al tonteo. Pero ya cuando hagamos ejercicios, a lo mejor habrá un poquito más difíciles de visualizar. Y para eso nos vamos a apoyar de las inecuaciones lineales, lo que vimos en la unidad 1. Ya lo veremos después, que entremos un poquito más en dominios y contradominios. Lo importante ahorita es conocer las 3 restricciones básicas. Entonces, una es las raíces, otras son las divisiones, y hay otra más. Que son los logaritmos naturales. LN, no log. El log que son logarítmicas, ese no, es logaritmo natural. Y en la calculadora viene como LN. ¿Sí? LN, si vale 3, logaritmo natural de 3, ¿cuánto les da? Vamos a ver, logaritmo natural de 3. No, me dice que 1.0986 y síguele, ¿no? A ver, pónganle logaritmo de 0. Vamos a visualizar. Y es uno positivo, ahora va a checar el negativo. Digo en 0 y luego el negativo. Logaritmo natural de 0. ¿Qué les da? Error. Error. Ah, caray. Logaritmo natural de 0 no es 0, es error. Es un error matemático. No se considera natural al 0. Puros positivos. A ver, pónganle uno negativo. El que quieran. No 5, no sé. Cualquier número negativo que quedan cada quien. ¿Qué les pone? Error. Error. Error, ¿verdad? Y antes no nos pone más cosas, sino no la... ¿Verdad? Pone así todos puros símbolos raros, ¿no? O sea, no sabía ni qué hacer. Es un error. Entonces, ya me fijé que ni los negativos aceptan un logaritmo natural, ni los ceros. ¿Qué intervalo me darían? A ver, maestra, agarra este intervalo y no va a tronar esa función. ¿Qué dominio me darían? 0, infinito. De 0, coma, y paréntesis o corchete. Paréntesis. Paréntesis, ¿verdad? Porque con eso le estoy diciendo, oye, de 0 a infinito, pero no tomes el 0. Puedes tomar el 0.000001 y sí lo vas a hacer. Sí hay logaritmo natural de 0.00001, pero de 0 no. ¿Verdad? En cuanto le quites este 1, no hay logaritmo natural del 0. Nada más. Y si se fijan, a diferencia de la raíz, es igualito, ¿verdad? Del de 0 a infinito. Nada más que las raíces sí me admiten el 0. Por eso le puse corchete. Y en los logaritmos naturales no me admite el 0, ¿verdad? Y con esto se lo digo, para que lo observen, ¿sí? No me admite el 0 los logaritmos naturales. Y esas son las 3 restricciones
Hay otras, pero ya de funciones más específicas. Con estas son la base para yo, si me pone el maestro y es igual a 3x al cuadrado menos x más 10, la función x, yo la veo y digo, ¿hay una raíz? Checo mis 3 restricciones. ¿Hay raíz? No. ¿Hay una división? No. ¿Hay un logaritmo natural? No. Pues entonces mi dominio es de menos infinito a infinito. No hay más. Así, de fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque la ecuación que me des, si no contiene una de estas restricciones, mis entradas son libres. Nada más tienen restricciones estas, cuando te topas con estas. Si yo tengo, me dicen, bueno, pues y es igual a la raíz de x más 1 menos 3x. No sé. Ah, caray, en cuanto veo una raíz en la ecuación que me piden un dominio, yo me debo acordar de mi restricción. ¿Sí? Y luego le decir, a ver, aquí tengo que tener cuidado, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen, ¿qué dominio sería ese? 0 a infinito. De 0 a infinito. De 0 a infinito. Ojo, en esta lo puse al drede, obviamente, porque así que sí caen. Yo tengo una raíz, pero aquí nomás hay una entrada, ¿no? La X nomás está acá. O sea, pues aunque yo le dé una entrada de lo que sea negativa, jamás esta raíz se va a hacer negativa, porque no hay una raíz. O sea, no hay una raíz, no hay una variable. No hay una variable, es una raíz de 23. O sea, sí te dije que en cuanto vea una raíz, pero pues también hay que observar qué hay adentro de la raíz. Porque acuérdense que mis X, el dominio son mis entradas, y mis entradas son las X. Si este no tenía X, pues obviamente lo hice al drede. Si yo tengo raíz de 23, pero no tengo restricción, ¿verdad? No hay ninguna variable dentro de mi raíz. Es un número, y raíz de 23, pues ¿qué? Aquí la sacamos, es una constante, ¿no? Raíz de 23. Un 4.79. Es como si yo tuviera este. Aquí mi dominio son las X. O sea, es la variable la que va a tomar los valores del dominio. Entonces, ojo, no nomás porque tenga la raíz. Entonces, sí, así les pongo el examen a veces, ¿eh? Para dárselas así bien sencillo. Esta respuesta es así, el dominio. Les pido mi dominio y me empiezan a dar otros dominios. Ah, ¿qué raíz? Y ay, sí, sí. ¿Por qué no observamos? Y la tienen mal. Y yo de buena gente se las pongo, para que la tengan bien. Porque no observamos. Y conste que lo explico aquí. Y que les pongo el ejercicio, ¿verdad? Para que no caigan precisamente en mis trampitas. Que aunque esté la raíz, pero debemos de fijarnos qué estamos haciendo. Si mi dominio, oye, pues sí, pero pues sí, esta raíz, pues sí, está la raíz, pero pues no hay nada de entrada, no hay algo que la vaya a perjudicar. Porque acuérdense que el dominio son mis X. Entonces, si me ponen Y es igual a 3x menos 1 sobre 10. ¿Cuál es mi dominio? Menos infinito por De, infinito. de menos infinito a infinito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se están aplicando las restricciones. Así es, porque la restricción es en el denominador, pero pues en el denominador no hay variable, no hay nada que temer, siempre va a ser 10. Ni modo que ¿quién vaya a modificar al 10? Nadie. ¿Quién lo va a modificar? Si hubiera una X, sí, ahí se modifica el denominador, porque acuérdense que la división, el que importa revisar es el denominador, el numerador no importa, ese no importa. El que importa es este, el que me hace la restricción de esa función es el denominador, aquí está. Aquí está lo que me hace la restricción.
Entonces, a lo mejor si hubiera estado acompañado de X, ahí sí, ¿verdad? Hubiera habido un dominio, hay que hacer el dominio. ¿Sí? Entonces, como no había X, lo hice igualitito que el de la raíz, ¿verdad? Con el mismo caso. Pues, el dominio menos infinito, infinito. Así de sencillo. Pero a cambio me ponen aquí, X menos 2. Pues ahí sí, ¿verdad? Sí que tendría que checar el dominio aquí, porque va a haber, a lo mejor voy a poder agarrar todos menos el 2, menos cuando X valga 2. ¿Verdad? Porque ahí me haría 0 el denominador. Si quieren poner nada más, vamos nada más definiendo contradominio, al cabo ese pues igual ya sabemos que son las salidas, le pueden poner contradominio, rango o codominio, es lo mismo, pero manejan esos tres conceptos, o sea, le llaman contradominio, o le llaman rango, o le llaman codominio, ¿sí? Es el conjunto final posible, ¿sí? Es el conjunto final posible. Pues son las salidas posibles, pues que posibles del dominio que le estoy dando. Pero vamos dejándolo ahí, que son los con 4 conceptos básicos. Este es el intro, esta es una introducción. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro son las 3 restricciones. Esto es lo que tiene que quedar claro de esta clase. Nada más les voy a dar lo que va a ser la tarea, que yo se las voy a redactar y voy a tratar de explicarles lo que van a hacer, los nombres y todo. Serían funciones algebraicas, que son polinomiales irracionales e irracionales. Ahorita se las pongo, les faltó en el temario, pero falta es irracional, que son las raíces. No sé por qué no lo pusieron, pero deben de ir. Entonces, ahí lo que van a hacer, que es en polinomiales, polinomios, en funciones de polinomios, 3x más 2x, digo 3x cuadrada más 2x, hay de grado 0, y lo pongan el ejemplo. Hay de grado 1, cuando son x de grado 1, que son rectas, pongan su gráfico representativo. ¿Sí? Y luego cuando sean de segundo grado, o sea, cuadráticas, ¿cómo es su gráfico representativo de cuadráticas? Cúbicas, creo que llega hasta cúbicas, de 3, grado 3. Pero sí ahonden poquito en los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, polinomiales, ¿cuáles son? ¿Qué grado? Su representación gráfica, sí, a detalle. Sus definiciones, su fórmula representativa en general. Y luego cuando pasen a racionales, las divisiones, cómo se representa, cómo es su gráfico. Están las irracionales, que son las raíces. ¿Cuál es la gráfica representativa? Concepto, ahonden un poquito más en cada uno de los temas. Y luego vienen las funciones, el 2.5 trascendentes, que son trigonométricas. Trigonométricas, definiciones, senos, su representación gráfica, de dónde a dónde, cosenos, tangentes. Hay que ahondar en esos puntos y cómo son sus gráficos de cada una de esas funciones trigonométricas. Logarítmicas, nada más es el logaritmo natural. Y exponenciales, e a la x. Y cómo se representa su función.